Hello World, bienvenidos a TechCrowd. ¿Os gusta mi camiseta? Me la han regalado unos alumnos del centro que estudian Ingeniería Informática y hoy celebran San Alberto, que es el patrón de ciencias aquí en Salamanca, y han hecho las camisetas pues con motivo de la fiesta. La camiseta es súper chula y tiene una cosa que también me gusta un montón, os lo voy a enseñar, no sé si se verá bien. No sé si ha visto, han puesto la web de TechCrowd en la espalda y la verdad es que me encanta, me la han regalado y es súper chula, me la he puesto hoy en su honor. Y bueno, si estáis en Salamanca y celebráis San Alberto, pues disfrutad del día y pasároslo muy bien. Y bueno, no me voy a enrollar más porque no os quiero hablar de San Alberto. El vídeo de hoy va a ser una continuación del vídeo anterior en el que os explicaba cómo leer un documento XML utilizando Hacksbinding. Y hoy os voy a enseñar cómo hacer lo contrario, pasar datos que tenemos en memoria a un documento XML, también utilizando Hacksbinding. Voy a reutilizar el proyecto que hice en el vídeo anterior. Si no habéis visto el vídeo anterior, os dejo el enlace en la descripción de este y os recomiendo que lo veáis porque muchas cosas de las que necesito para escribir un documento utilizando Hacksbinding son exactamente iguales que las que necesito para leer. Y como ya está explicado en ese vídeo, no voy a volver a hacerlo porque si no este vídeo se va a convertir en una copia del anterior y se va a hacer larguísimo. Voy a usar el proyecto, entonces mirad cómo creé todo. Recordemos un poco lo que había hecho. Tenía una clase librería y una clase libro que definían la estructura del documento XML que estábamos leyendo. En este caso, como lo que voy a hacer va a ser generar yo un documento con esta estructura, necesito unas clases similares a las que utilicé para leer. Entonces, mirad en el vídeo cómo creé todo esto, porque sería exactamente lo mismo. Voy a volver a usar estas dos. Lo que voy a hacer ahora va a ser crear yo mi propio XML con esta estructura, pero con otra información. Lo único que voy a hacer va a ser crear una clase para hacer otro método main y poder tener separada la lectura de la escritura. Voy a llamar a esta clase escritura hacksb. Y voy a definir aquí dentro un método main. Esta clase va a tener main. Puede parecer raro que tenga dos clases con main, pero no pasa nada. Luego simplemente ejecuto una o ejecuto la otra y dependiendo de lo que ejecute, pues la otra se ignoraría y punto. Luego así, porque librería y libro las necesito tal cual estaban hechas del proyecto anterior, y lo único que va a cambiar va a ser este main, que lo que voy a hacer es cambiar la forma en las que voy a utilizar esas dos clases. Bueno, para escribir un XML utilizando Hacksbinding, igual que para leer necesito un contexto, o sea que voy a hacer una instancia de hacksbcontext. Y a este método le voy a indicar cuál es la clase que define el documento XML. El documento XML lo defino con la clase librería, por lo tanto voy a indicarle que voy a usar librería.class. Esto es exactamente igual que hice en el vídeo anterior para leer, ¿vale? El contexto sería lo mismo. Lanzamos la excepción. Bueno, y ahora voy a crear un objeto que me va a permitir escribir, crear un XML. Para leer utilizábamos el objeto unMarSaler, pues ahora para escribir lo que voy a hacer es pasar desde la memoria información a un XML, vamos a utilizar un objeto de la clase marSaler.
que lo instancio utilizando el objeto context que he creado antes. Create marsaler, ahí lo tengo. Importamos javax xml bin marsaler. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser definir la información que quiero meter en el fichero. Lo que yo quiero meter en el fichero es información con esa estructura. Una librería con el nombre y todos los libros. Y cada libro con su ISBN, su título y su autor. Bien, pues entonces lo que voy a hacer va a ser crearme un objeto librería. Y voy a definir la información. Vamos a ponerle el nombre a la librería, llamando a los métodos set. Esto es Java normal. Bueno, aquí podéis poner lo que queráis, es solo datos de ejemplo, no es relevante. Bueno, y tengo que añadir a la librería objetos libro. La librería tiene un ArrayList definido aquí con los libros y por aquí abajo hay un set. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser crearme un ArrayList de objetos libro que voy a rellenar con un par de libros y voy a añadir a la librería. Simplemente rellenar el objeto. Relleno el objeto que luego se volcará al fichero. Bueno, ArrayList hay que importarlo, es Java util ArrayList y voy a rellenarlo haciendo instancias de libro. No necesito un constructor con parámetros en libro. Cargamos todos los datos. Bueno, esto me lo invento, aunque no tenga sentido, tampoco me importa. El título. Vale, y ese libro lo añadimos al ArrayList. Vale, tengo la instancia con los datos y lo añadimos al ArrayList. Voy a declarar otro para añadir un par y que se aprecie bien el efecto. Libro 2, libro autor 2. Vale, añadimos el libro. Vale, pues ahí tendría dos libros en mi ArrayList. Ahora, el ArrayList lo voy a cargar en la librería. Objeto librería, set libros, paso el ArrayList y ya tengo la librería rellena. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es, este objeto que está en memoria, con toda la información, lo voy a volcar a un documento XML. Y para eso voy a utilizar el objeto marsaler que he declarado antes. Bueno, pues lo único que voy a hacer es utilizar el objeto marsaler y llamar al método marsal. Aquí le paso el objeto que contiene los datos y aquí le voy a pasar el destino donde quiero que vayan estos datos. Antes de indicar el fichero voy a poner la salida estándar solo para ver lo que nos saldría. Tendría que salir ya el fichero, lo que es el XML generado. ¿Vale? Esto lo va a sacar por consola, no va a generar un fichero todavía, pero solo para ver el efecto. Ejecutamos la clase que tiene el main. ¿Vale? Y veis que me ha generado un XML, lo que pasa que, bueno, está todo en una sola línea. Pero ahí está, ahí están todos los datos. Bueno, si queréis que esto salga un poco mejor, con un formato más bonito, ¿vale? La clase marsaler tiene un método, que es el método setProperty, que me va a permitir definir propiedades de la salida que voy a generar, del documento que voy a generar. Bueno, voy a decirle que me tabule el documento, o sea, que me lo formatee, ¿vale? Que le dé un formato un poco más bonito. Para eso utilizo HaxB formatted output.
y aquí le voy a decir que true, le va a dar valor true, y eso significa que lo que quiero es que la salida esté formateada. Bueno, utilizo esto porque tengo que pasar un object. Este segundo parámetro, aunque tenga que poner true, tengo que pasar object, ¿vale? Entonces, voy a pasar un valor de tipo boolean como wrapper, no como dato primitivo. Pues por eso lo pongo así. Bueno, si lo ejecuto de nuevo, vais a ver que ahora la salida me va a salir formateada. ¿Vale? Ahí lo tengo. Veis que ahora sí que tiene más pinta de documento XML, pero vamos, que es lo mismo. La única diferencia es que antes era una línea y ahora está con formato. ¿Veis los datos, vale? Veis ahí que me pone, pues eso, la versión, el encoding, todo eso, y luego tengo el elemento librería, el nombre con el nombre de la librería, todos los libros, cada libro con sus datos, ¿vale? Los datos que guarda en cada atributo, el elemento libros, porque dentro de librería dijimos que los libros, esto lo vimos en el vídeo anterior, libros era una etiqueta envoltorio, bueno, todo lo que habíamos definido cuando creamos la clase librería y libro, pues ahora me lo está trasladando a la salida. Bueno, esta salida me está sacando por pantalla. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es que se genere un XML, un documento XML? Vale, pues entonces lo que voy a hacer es cambiar el system out y en vez de decirle que lo saque por pantalla, le voy a decir que lo guarde en un fichero XML. Llamo al método Marshall y ahora voy a indicarle que el objeto librería, en vez de salir por pantalla, que lo escriba en un fichero. Para eso voy a utilizar un FileWriter, un objeto de la clase FileWriter que me va a permitir escribir voy a llamar esto mi librería .xml, por ejemplo, ¿vale? El objeto FileWriter lo que va a hacer es un escritor, importamos, lo que va a hacer es escribir dentro del fichero, lo va a crear y va a escribir dentro de este fichero todo lo que hemos visto antes por pantalla y va a quedar el fichero guardado en nuestro proyecto. Vamos a probarlo. ¿Vale? Me dice construcción satisfactoria, ahora no vemos nada porque como he quitado la salida, pero si ahora nos vamos aquí a Files y miramos en el interior del proyecto, veremos que aquí se ha creado un archivo XML, mi librería XML, que es el nombre que yo le di, y si lo abrimos, ahí estaría nuestro documento ya creado, ¿vale? Con todos los datos, el nombre de la librería y los libros que añadí dentro de la array list, cada uno con su ISBN, título, autor, etcétera. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en las redes sociales, suscribiros al canal y no dejéis de visitar la web. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo porque subiremos muchas más cosas relacionadas con Java y con el mundo tecnológico. Nos vemos en el próximo vídeo.